Sí, como que se le corta el audio, profe. Ah, ok, gracias.
Pues las poblaciones también pueden estar en equilibrio, ¿no? Denso independiente.
de forma continua.
Sí, dos, ¿no? ¿Mm? Mm.
Son los machos. No.
¿Hasta ahí alguna duda? Creo que no está muy complicado, ¿va? La único asunto que cambia entre este modelo y el otro es que el otro era una línea, pues literal continua, y aquí vemos una sucesión de puntos. ¿Por qué tenemos esa sucesión de puntos? Porque son generaciones discretas, ¿no? Ok, porque son los pulsos de reclutamiento, ¿no? ¿Sí? No, o sea, justamente lo que cuando decimos que nuestro modelo de crecimiento es discreto, pues en realidad tenemos dos cosas ahí, ¿no? La, el, en el modelo continuo, ¿el tiempo es una variable continua o es una variable discreta? A ver, dicho de otra manera, en el modelo de crecimiento continuo, los organismos, el número de individuos, ¿es una variable continua o es una variable discreta? Continúa. Pues curiosamente la ponemos como una variable continua, pero en realidad es una variable discreta, porque los individuos como tal, no hay 1.5 individuos, ni 0.3 individuos, ni 2.4 individuos, ¿no? Los individuos, en teoría, son 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero para todo fin práctico se puede modelar como una variable continua, incluso pues se puede, sí, aunque sea discreta en ese sentido de que no puede tener variables intermedias, pero sí se puede modelar como si fuera una población continua, sobre todo cuando tenemos grandes números, ¿no? En realidad, cuando decimos que es un modelo continuo o discreto, nos referimos al tiempo, ¿sí? Y les decía que en el modelo continuo, pues el tiempo lo asumimos como algo continuo, ¿no? Por segundo, por minuto, por hora, por no sé qué, porque cada ratito se están incorporando los individuos. Cuando estamos modelando el modelo de crecimiento discreto, ¿no? Pues lo que estamos haciendo discreto es el tiempo, ¿sí? Porque solo tiene valores así de una generación, dos generaciones, tres generaciones, ¿sí? Entonces, el tiempo acá no debería ser como tiempo absoluto, aunque lo modelamos por año, en realidad lo que tenemos que incluir ahí es el tiempo de las generaciones, ¿no? Si son organismos anuales, pues cada pulso sería un año, ¿cierto? Bueno, pues vamos a cerrar esto y nos podemos mover entonces al modelo de denso dependencia, ¿no? Que es el que estábamos viendo. Entonces, otra vez tenemos modelo continuo, y el modelo de logístico o el modelo logístico con el retraso en el tiempo. Ahora vamos a ver a qué se refiere el retraso en el tiempo. Entonces, el modelo continuo, tenemos las mismas variables, digo, las mismas gráficas que habíamos visto acá, y podemos aquí tener una serie de variables otra vez, ¿no? Que podemos cambiar. El número de individuos al cual estamos iniciando, la capacidad de carga del sistema, la R, ¿no? La tasa de crecimiento poblacional. En este caso no estamos incluyendo retraso en el tiempo, no manejamos la tau, y el, 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 el el tiempo generacional, que digo, el tiempo en el que estamos moviendo, ¿no? En este caso, 50 años puede ser, ¿no? Entonces, pues, podemos correr esto, ¿no? ¿Sí? Y vamos a más R, más rápido llegar. ¿A qué velocidad vamos a llegar? Yo puedo aumentar la R cuantas veces quiera, ¿no? Hasta el tamaño que yo quiera, ¿no?
3, 4, 5, 6, ¿no? Lo que ustedes quieran, y lo único que va a hacer es que voy a llegar más rápido, ¿no? O sea, con tasas DR de crecimiento, pues lo único que me va a hacer es que en menos tiempo voy a llegar a la tasa a la capacidad de carga. ¿Sí les queda clarísimo eso? Ok. ¿En qué punto la población crece más rápido en este modelo de crecimiento poblacional? Sí, sí, sí ven eso. ¿Ustedes dirían que la población crece a la misma velocidad a lo largo del tiempo, en este caso? No hay un punto en el tiempo en el que el crecimiento es exponencial. Ok. Pues prácticamente, digamos, desde aquí, desde casi que desde cero hasta más o menos que está aquí como, supongamos el valor de 10, ¿no? De 10, supongamos que son años, que el crecimiento es más o menos exponencial, ¿sí? A partir de 10, el crecimiento empieza a ser cada vez menos, hasta que llega un punto que será alrededor de 20, donde el crecimiento de la población es igual a qué valor tiene ahí el crecimiento de la población. O no hay forma de saberlo. ¿Cuánto vale el cambio numérico de la población en el tiempo en ese punto? Que son cuando estamos en 500 individuos, alias en la capacidad de carga. O sea, sería un El cambio lambda numérico, cercano a uno, ¿no? ok. El lambda sería 1, ¿no? En ese caso, o la R0 sería 0, ¿no? La población no crece ni decrece, ¿sí? Como es continuo, estamos hablando de R0, de R minúscula, perdón, ¿no? En ese caso, B y D son iguales y R es 0. Entonces, el cambio numérico de la población, ¿cuánto vale? Si yo pongo DN entre DT, ese es el cambio numérico de la Pues sería población en un 0. cambio numérico. 0, ¿no? Entonces, en ese caso, la población crece, pues 0, no crece, ¿no? Se mantiene en el número constante de individuos, que son 500, y al siguiente tiempo 500, y al siguiente tiempo 500, 500, 500, y no cambió. Entonces, en ese punto, la población no crece, se mantiene constante. En cambio acá, pues no sé, si tengo, por ejemplo, tengo 50 acá, al rato ya son 70, al rato aquí ya son 100, aquí ya son 150, aquí ya son 200, aquí son 250. Ahí la población está creciendo muchísimo, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué momento en esta curva la población crece más? Técnicamente, si uno calculara la pendiente, la tangente de esa curva, pues sería justamente en el punto de inflexión, más o menos aquí donde está 250. Y eso, de hecho, pues normalmente eso se calcula como K entre 2, ¿no? Si uno quiere saber así de manera rápida, ¿en qué momento la población crece más? Agarramos K entre 2 y ese sería el punto en el cual la población tiene su máxima pendiente de crecimiento, es decir, a en la que la población está creciendo más. Eso podría tener alguna implicación práctica. Si ustedes que están quizá manejando un rancho cinegético y quieren saber cuántos individuos pueden sacar, ¿en qué punto quisieran tener a su población?
Cuando está aquí en la capacidad de carga en 500, cuando está como en 50 individuos o cuando está alrededor de 250 individuos. ¿De los 150? Pues sí, en teoría sería uno de los mejores puntos para tener a su población, porque es en el momento en el que la tasa de crecimiento es más alta, ¿no? Entonces no les conviene tener a su población ya que está en la capacidad de carga, porque los individuos están como que en el límite, ¿no? O sea, no están tan bien alimentados, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre más abajo la capacidad de carga está mejor, pero tampoco muy abajo, porque pues no se van a reproducir a nivel poblacional de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? El modelo, bueno, aquí podemos ver las otras variables que habíamos visto, ¿no? Cómo cambia a nivel logarítmico la población, pues al principio crece exponencialmente y ya después, ¡boom!, se mantiene constante, ¿no? ¿Cómo es el cambio numérico de la población en el tiempo? Pues vemos, al principio crece mucho, 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 llega a un máximo y a partir de ese máximo ya no crece igual. No es que decrezca la población, ¿no? De hecho, la población sigue creciendo, pero ya no tan rápido, ¿no? Y hasta que llega a los 500 individuos, que el crecimiento es cero. Y como veíamos en este caso, como era 500 la población, a la mitad, 250, es el punto máximo de crecimiento poblacional, ¿sí? Ok. Entonces, hasta ahí ninguna duda, todo clarísimo. Sí. Sí. Va. Vamos entonces al modelo discreto. ¿Qué cambió aquí? Básicamente eran los mismos parámetros que tenemos, ¿no? Número de individuos, 11 individuos, 500 de capacidad de carga. En este caso, nuestra R es 0.5, que en teoría aquí debería ser la lambda, ¿no? Porque es discreto, pero bueno, están graficando la R, no importa. 0.5, la población va a crecer, pero se va a mantener. Hasta ahí, todo se comporta básicamente igual. Lo único que vemos es que en lugar de ser una línea, ¿qué tenemos ahí? Una serie de puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los eventos reproductivos. ¿Hasta ahí clarísimo todo? Bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar la tasa de crecimiento poblacional? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me puede explicar qué estamos viendo ahí? Estoy aumentando la tasa de crecimiento poblacional y ¿qué está pasando? Que la población se estabiliza más rápido. Ok, llego a la capacidad de carga en menos generaciones, ¿no? O sea, uno puede ir contando los puntitos y vamos viendo que necesito menos puntitos, ¿no? Menos tiempo de reproducción, ¿no? Porque cada evento reproductivo va teniendo más y más y más y más crías, entonces voy a llegar a la capacidad de carga de manera más rápida. Ok, pero ¿qué pasa si yo sigo los individuos? Pero como la R es altísima, estos 11 individuos casi de un jalón me dieron 90. Y luego esos 90 de otro jalón me dieron pues 380 por ahí, ¿no? Y cuando se reproducen esos, como la tasa de crecimiento es muy alta, boom, me dieron 600, pero mi capacidad de carga es 500. Entonces, yo tengo una sobrepoblación, ¿sí? No le dimos tiempo a la población de que se diera cuenta. ¿Por qué? Porque la población es por pulsos, ¿sí? Imagínense que ustedes están aquí por debajo de 500, estos están felices porque hay suficientes recursos, están por debajo de su capacidad de carga. Entonces tenemos ahí una población de, por ejemplo, las plantas anuales, están felices porque no tienen competencia o no hay mucha competencia, llega la lluvia, se reproducen, producen un chorro de semillas, se viene el periodo desfavorable y al año siguiente todas germinan, pero germinaron muchas más
de las que soportó el sistema. Entonces empieza a haber una competencia muy fuerte y se empiezan a morir un chorro, ¿sí? O igual, no sé, con los chapulines o lo que ustedes crean o se vean, ¿no? Están en un año, están con suficientes recursos, se reproducen un chorro y al año siguiente, ¡boom!, hay una sobrepoblación. Y como hay sobrepoblación, pues empiezan a morir, y de hecho el modelo dice que se mueren pues exponencialmente hacia abajo, y la población al año siguiente, al terminar el evento, pues ya hay 400, ¿no? Entonces, esos 400 están por debajo de su capacidad de carga y se pueden reproducir, pero se van a reproducir menos que estos. ¿Por qué? Porque aquí hay más competencia que acá, ¿no? Aquí están más, no sé, aquí hay como 370 individuos y aquí hay 400 individuos, ¿sí? Entonces, 370 individuos se reparten mejor los recursos que 400 individuos, ¿no? O sea, hay más individuos, les toca menos recursos y no se pueden reproducir tanto. Entonces, cuando se reproducen, porque aún así están debajo de su capacidad de carga, no van a dejar tantas crías como las que tenían acá, porque aquí tienen muchos recursos, ¿no? Entonces van a tener menos crías, ¿sí? Y entonces va a haber una sobreproducción, pero no tanta como antes, y va a haber mortalidad, ¿no? Y como que estas oscilaciones van teniendo a un equilibrio, ¿sí? Entonces vamos viendo que la población un año se va para arriba, un año para abajo, un año para arriba, pero como que cada vez esa oscilación es menor hasta que se logra estabilizar, ¿no? Se va a tardar varias generaciones en estabilizarse, ¿no? Pues prácticamente alrededor de 40 generaciones, pero sí va a llegar a ese punto de equilibrio, a su capacidad de carga, y ya van a estar, digamos, en teoría perfectamente ahí, ¿sí? ¿Sí les queda clarísimo eso? Bueno, ¿qué pasa si seguimos aumentando la R? Vamos a ver, ¿no? Una R de alrededor de 2, vemos que tiene este comportamiento, ¿no? Como que se va para arriba, se va para abajo, se va para arriba, se va para abajo, pero pues parece ser que no está llegando al punto de equilibrio. Órale. Bueno, con R, si se fijan, un poco ya más grandes, en este caso una R de 2.2, ¿qué es lo que estábamos viendo? O sea, que supera mucho la capacidad de carga y por eso se mueren y luego pues la vuelve a superar y se vuelven a morir. Ok, entonces se va un año, se van para arriba un chorro, al año siguiente se van para abajo muchos, ¿no? Y al año siguiente otra vez para arriba, y entonces la población está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿sí? Y queda, pero lo interesante es que queda como en dos, como en dos bandas, digamos, ¿no? Una banda alta y una banda baja, ¿no? Y como que la población crece hasta arriba, topa ahí, y luego para abajo y topa ahí, ¿no? Como que no pasa para arriba y no pasa para abajo. Decimos en este caso que la población se queda en un ciclo límite estable. Y el ciclo límite estable está formado por 4 puntos. O sea, un punto arriba, un punto abajo, perdón, por 2 puntos, un punto arriba y un punto abajo, un punto arriba y un punto abajo, ¿sí? Este ciclo límite estable está formado por 2 puntos, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo, ¿sí? Lo interesante es que la población pues no se nos va a extinguir en este caso, ¿no? Porque va a estar como acotada entre esos 2 puntos. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando mi R? Pues aquí sigo teniendo mi ciclo límite estable de 2 puntos, nada más que cada vez se hace más amplio, ¿no? O sea, se me va 800 y para arriba y 200 para abajo, ¿no? Aquí, cuando teníamos esto, el ciclo estable estaba como en 700 y cacho y como en 300 o 200 y cacho, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, entre más alto sea la R, los bandazos son más fuertes, ¿no? ¿Sí? Porque los pulsos de crecimiento son cada vez mayores.
si yo sigo aumentando la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Pues resulta que yo ya empiezo a tener un crecimiento pues bastante más diferente, ¿no? Aquí tengo un ciclo límite, pero el ciclo límite está formado por 4 puntos. Tengo un punto alto, un punto muy bajo, un punto alto, pero no tan alto, y un punto bajo, pero no tan alto, y luego regreso al mismo punto original, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 y regreso al mismo punto. ¿Sí lo ven? Entonces nuestra población va a estar oscilando ahí. Un año voy a tener casi 1000 individuos. Al año siguiente voy a tener bien poquitos, 100. Al año siguiente voy a tener 800, al año siguiente voy a tener 200 y después, hasta el quinto año, vuelvo a tener casi 1000 individuos. Y así va a estar variando la población, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la tasa de crecimiento poblacional? Pues nuestros ciclos límites de pronto pueden ir pasando de 4 puntos a 8 puntos, ¿no? Pero conforme yo aumento la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Por ejemplo, si llego a R, ¿qué pasó aquí? Estoy casi en 3. ¿Quién puede explicar ese comportamiento? Pues ya no parece ser un ciclo límite tan fácilmente, ¿no? De hecho, en teoría, esto es un comportamiento caótico. Y el problema de eso es que pues, la población se puede ir tan arriba que pues, puede generar que no haya ni recursos para ninguno y ya no se pueden reproducir y por lo tanto pues la población se extingue, ¿no? Prácticamente se nos va a hacer. En este caso, pues como es un modelo matemático, de pronto, pues aunque llegue a 0, de pronto no lo regresa, ¿no? Pero pues sabemos que no hay generación espontánea, ¿no? Entonces, si la población llega a 0, pues ahí se nos puede extinguir. Pero suponiendo que pueda decir que, bueno, llegó a 1 y a partir de ese 1 se puede recuperar toda la población, pues podemos tener ese comportamiento, ¿sí? Vamos a aumentar aquí el número de generaciones y vamos a ver que con esos mismos valores, ¿no? Ya tengo 100 generaciones ahí y vemos que el comportamiento es pues completamente aleatorio, ¿sí? ¿Por qué digo que, perdón, es caótico, es completamente caótico? ¿Por qué digo que es caótico y no aleatorio? ¿Cuál sería la diferencia entre un comportamiento caótico y un comportamiento aleatorio? Porque hay una fórmula que lo rige, ¿no? Claro, porque yo, por ejemplo, aquí puedo cambiar una variable, por ejemplo, en lugar de empezar con 11 individuos, empiezo con 12 y el comportamiento es completamente diferente, ¿sí? Pero si regreso a 11, voy a tener el mismo comportamiento que tenía, ¿no? Y regreso a 12, puedo tener un comportamiento bien diferente, pero es el mismo que estaba prediciendo el modelo, ¿sí? Acá regreso y voy a tener el mismo modelo que ya había predicho. Es decir, en un modelo aleatorio, pues hay cierta probabilidad de que sucedan las cosas, ¿no? A lo mejor, pues sí, tengo el 50% de probabilidad de que caiga águila o que caiga sol. Acá, si yo cumplo estas variables, que la R es de 2.95, que la K es 500 y que la N es de 11, siempre voy a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Eso es lo que nos dice esto, ¿no? Que es un comportamiento caótico, pero es decir, mientras que yo tenga esas mismas variables, el resultado va a ser el mismo. Este modelo, bueno, todos los modelos que hemos visto son modelos determinísticos, ¿sí? Es decir, siempre que tú tengas los mismos valores, vas a tener el mismo resultado. No estamos metiendo ninguna variable aleatoria.
Lo interesante es que para cualquier fin práctico no vamos a poder predecir el crecimiento de una población cuando la tasa de crecimiento poblacional es muy alta, ¿sí? Porque pues basta con que cambie un individuo, ¿no? Para que la población tenga un comportamiento completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, a esto sería con 10, esto sería con 11, ¿sí? No vamos a predecir de un año al siguiente cómo se va a comportar nuestra población. ¿Sí les queda claro eso? Sí. O sea, ¿y eso ustedes creen que ocurra en la naturaleza? Pues es difícil, ¿no? Pensar que sí ocurre. Lo más probable o lo más parecido que se ha observado en la naturaleza es en algunas plagas, ¿no? Que tienen tasas de crecimiento así súper altas, ¿no? Por ejemplo, con las langostas, ¿no? Muchos veces cuando yo les digo langostas, están pensando ahí en la langosta que nos comemos, ¿no? El camaronzote ese grandote, ¿no? No, esos no son plaga nunca, pues son carísimos y nos los acabamos. Las langostas como tal, la plaga, son como esos chapulines grandotes, ¿no? Como esos grillos con alas, pues, grandotes, que de pronto se vuelven plagas, ¿no? De hecho, están hasta en la Biblia, ¿no? Diciendo que llegaban las plagas ahí a Egipto, ¿no? En algunos países africanos, incluso en México, en algunas ocasiones, de un año para el otro hay un sobrecrecimiento de las poblaciones de estos grillos, pues de esos chapulinos, pues, este, y se producen miles y miles y miles de esas cosas y acaban con el cultivo y entonces, pues como se acabaron la comida, ¡boom! Ahora sí que se llaman mangas, creo, ¿no? Los conjuntos de langosta y viajan, ¿no? Y se van a otro campo de cultivo y boom, arrasan con ese campo de cultivo y se van al que sigue, ¿no? Pero viajan así como en una nube de esos animales inmensos, ¿no? Y un año hay una plaga de esos y al año siguiente, y ahora ni uno, ¿no? O uno que otro por ahí, ¿no? Y así un grillito feliz, así bonito. Y pasan 4 o 5 años y no hay plagas y de repente, ¡bum!, otra vez otra mega plaga de esas cosas y pues no se explica, ¿no? Y entonces pues por eso la gente dice, no, pues es un castigo del Señor o yo qué sé, ¿no? Porque de la noche a la mañana de repente se vuelven plagas y otros años parece que no. Aparentemente ese tipo de comportamiento está dado por una tasa reproductiva muy alta, ¿no? O sea, cuando las R son muy altas, podemos obtener ese tipo de crecimiento. ¿Ya? ¿Hasta ahí clarísimo? ¿Todos? Bueno, les decía que existe que es el modelo de crecimiento con retraso en el tiempo. Justo el modelo discreto asume un retraso en el tiempo de uno. Lo que estamos viendo es que la población se tarda en dar cuenta una generación eh, para 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 darse cuenta que ya se pasó de capacidad de carga, ¿sí? Si no hay retraso en el tiempo, ¿no? Le pongo aquí 0, pues la población va a crecer de forma normal, ¿sí? Y yo puedo aumentar aquí, ¿no? En este caso la R, y no va a pasar nada porque no hay retraso en el tiempo. Si yo le pongo un retraso en el tiempo de 1, pues voy a tener más o menos lo que esperábamos con un crecimiento discreto, ¿sí? Voy a tener que la población se me va para arriba y luego para abajo y luego para arriba y luego para abajo, pero con R's pequeñas, pues en teoría voy a tener un crecimiento
que llega a la capacidad de carga, ¿no? Con R's más grandes, pues vamos a obtener esto que estuvimos viendo. Primero oscilaciones que cada vez tardan más en llegar, luego ciclos límites, ¿no? Ciclo límite de 2 puntos, ciclos límites de 4 puntos, comportamiento caótico, en fin, ¿no? Porque básicamente lo que estamos viendo acá es que ¿cómo se llama? El modelo discreto tiene el retraso en el tiempo de 1, porque se tardan una generación en darse cuenta. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un retraso en el tiempo de 2? Ok. Aún con R's pequeñas, empiezo a ver que ya hay estos problemas que con el modelo discreto, pues necesitaba tasas reproductivas más altas, ¿sí? ¿Qué entendemos con un retraso en el tiempo? Ok, ya lo vimos en el modelo discreto, que pues la población se tardaba una generación en darse cuenta, ¿no? Porque estaban abajo de su capacidad de carga, se reproducían, y los que tenían el efecto de la densodependencia, de la competencia, eran sus hijos, ¿no? Porque se sobrepasaba la capacidad de carga. Pero acá como estamos modelando justamente una población de generaciones discretas que se morían, pues nada más se tardaban, digamos, una generación, ¿no? Pero en algunos casos, imagínense que tienen una planta anual que está por debajo de su capacidad de carga y produce semillas. Y llueve y muchas de esas semillas germinan a la siguiente temporada y ya tienen ese efecto. Pero algunas otras semillas se quedan en el banco de semillas, ¿sí? No van a germinar todas. Y van a germinar al siguiente año, a la siguiente temporada, con la siguiente lluvia. Entonces, lo que vamos a tener es que al menos se tardaron 2 años en darse cuenta, ¿no? Estaban aquí, produjeron semillas hasta acá. Las semillas que nacieron en ese momento ya tienen un efecto competitivo y a lo mejor no se reproducen. Pero si llueve, pueden germinar las otras semillas que estaban en el banco de semillas, ¿no? Estaban ahí en la tierra y volvieron a germinar, a pesar de que a lo mejor los que ya estaban antes no se reprodujeron, ¿sí? Entonces, al menos durante 2 años, la población siguió creciendo por el efecto reproductivo de hace 2 años, ¿sí? Ya para el tercer año a lo mejor ya no hubo nuevos crecimientos y entonces es cuando la población se viene para abajo, ¿no? Si ven ese asunto del retraso en el tiempo, ¿no? Entonces, entre más se tarde la población en darse cuenta, en este caso le ponemos 3 años, pues el comportamiento se vuelve pues otra vez cada vez más complicado, ¿no? Aún con tasas más bajitas, pues tenemos este comportamiento, ¿sí? Eso pues sí genera un problema, sobre todo a la hora que uno trabaja con plantas que tienen pues bancos de semilla. Afortunadamente, pues para los que les gustan los animales, pues esto no parece ser mucho el caso, ¿no? Sobre todo pues en vertebrados, ¿no? Por ejemplo, pues los vertebrados pues no se quedan ahí, ¿no? O sea, no tienen mecanismos de permanencia, ¿no? Quizá podría haber un efecto ahí con quistes o con estos organismos que se encapsulan, ¿no? En el suelo, ¿no? Que pues que pueden permanecer por varios años. En plantas pues puede ser algo común, ¿no? Que las plantas tengan ahí semillas, ¿no? Mi impresión es que no suele ser muy grave porque la verdad es que, no sé, cuando producen semillas, el 80, quizás 70, 80% de las semillas germinan en su año cuando deben de germinar. Y las que se van al banco de semillas y eso, pues son quizá las menos, ¿no? Salvo en el caso de las malezas y eso sí es complicado, ¿no? Porque incluso en campos de cultivo que están arando y queman y todo, siguen saliendo semillas porque pues justamente es parte de su naturaleza producir muchísimas semillas, ¿sí? Bueno,
¿Tienen dudas entonces de lo que hemos estado viendo hasta ahorita? Este asunto del retraso en el tiempo y del modelo continuo y del modelo discreto y eso. No, todo claro, profe. Como el... Bueno. Ok, entonces estábamos en este asunto de los supuestos del crecimiento logístico y lo que estuvimos viendo, ¿no? Digo, no tiene caso que se aprendan los valores, ¿no? Pero básicamente ya se sabe que dependiendo la tasa de crecimiento poblacional, pues vamos a obtener estos comportamientos, ¿va? Ok, dentro de la competencia intraespecífica se han propuesto dos mecanismos importantes de competencia, ¿no? Esto que le llamaban la competencia contest o por concurso y la competencia por pelea o scramble, que pues tiene que ver un poco con lo que estuvimos viendo. Cuando, digamos, existe competencia, cuando el recurso se reparte de forma desigual, hay quienes ganan y quienes pierden. Entonces eso hace que hay, ahora sí que ganadores y perdedores, y los ganadores pues se pueden reproducir, y eso hace que la población pues se mantenga más o menos bien, ¿no? O sea, como que hay, pues básicamente opera la selección natural, ¿no? Los gandayas van a poder actuar y reproducirse y sobrevivir, mientras que los más débiles son los que se van a morir. Entonces, pues eso hace que el efecto de la competencia no sea tan grave, porque va a haber unos que sobrevivan al efecto competitivo. La competencia Scramble resulta cuando, como que aparentemente todos consumen lo mismo, pero cuando hay poquitos recursos, pues no alcanza para todos y de repente entonces la población colapsa, ¿sí? Entonces, pues en estos casos, pues podemos ver como bandazos en la población. De repente hay muchos y de repente hay muy pocos, ¿no? ¿Qué más? Ok, hay otro concepto que también es importante tener en la competencia, que es este asunto de la competencia por explotación o la competencia por interferencia, ¿sí? Son dos conceptos que están ahí que a veces es importante tener claro, ¿no? La competencia por explotación básicamente es cuando un organismo consume directamente un recurso, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo ahorita que me estoy zampando mi coca, si yo me agarro y tomo mi coca, ya no la hago disponible para ustedes, ¿sí? Entonces, pues yo ya me lo zampé, yo me lo acabé, ya no está disponible para los demás, ¿sí? Mientras que la competencia por interferencia, básicamente, es cuando la competencia se hace por, por el territorio, por ejemplo, ¿no? De tal manera que tú evitas que el otro llegue a este sitio, no tanto porque te lo estés acabando, sino porque yo estoy evitando que tú llegues al recurso, ¿no? Eso es muy común, como les decía, en organismos territoriales, ¿no? Por ejemplo, un macho, un ciervo que pues tiene su territorio, un área de pastura, y evita que lleguen los machos y solo permite que lleguen las hembras, ¿no? ¿Por qué? Porque al mantener el territorio donde está la buena pastura, pues va a hacer que lleguen las hembras ahí y él tenga más probabilidad de aparearse, ¿sí? Eh, por ejemplo, también algunos depredadores que tienen un territorio bien marcado, ¿no? Pues, por ejemplo, donde hay un cuerpo de agua o algo así, ellos controlan ese abrevadero
porque ahí es donde llegan las presas a tomar agua y él se puede alimentar, ¿no? Entonces evitan que llegue cualquier otro depredador porque es una forma de evitar la competencia. No están directamente consumiendo todas las presas, pero están controlando el territorio donde está ese recurso que evita que lleguen los otros organismos, ¿no? Generalmente en la competencia por interferencia, pues tenemos como agresiones, ¿no? Como efectos fuertes entre las especies, ¿no? Bueno, la próxima clase vamos entonces ya a entrar a ver competencia interespecífica, competencia entre especies y y nada más quería, pues ya nada más terminar un poco la clase con un tema que casi no vemos tampoco en el temario, y pues ahora sí que pues ni modo, aprovechamos la pausa que nos hizo el paro para mencionarles que existe este concepto de las metapoblaciones. Una metapoblación sería una población que está formada por una serie de subpoblaciones, poblaciones más chiquitas, y entonces tenemos una estructuración estructuradas espacialmente. Cada una de esas subpoblaciones es relativamente independiente, pero sabemos que existen migraciones ¿no? O sea, inmigración entre las diferentes subpoblaciones, ¿sí? Entonces, la idea de aquí es que es otra vez un problema de escala, ¿no? Por ejemplo, donde estuvimos ahí en el santuario Las Beucarneas, ¿ustedes dirían que eso es una población o es parte de una metapoblación? Pues sería una población, ¿no? Porque ya no hay... mm, no sé si haya más bucarneas por la zona, pero según yo estaban como aisladas y por eso tuvimos que ir hasta allá. Bueno, sí había más patas de elefante, de hecho, pues hasta en el jardín botánico había unas, ¿no? Y en el camino pasamos por una o dos poblaciones de estas patas de elefante, pero pues como no, ahora sí que son terrenos, pues no privados, porque ya ven que ahí la propiedad de la tierra es comunal, ¿no? Pero sí hay como cierto uso por parte de las personas y entonces no se puede acceder a todos lados. Perdón, Eduardo, hay un pedacito de estos sotolines más cerca del jardín botánico que donde fuimos. Antes nos dejaban entrar, pero claro, esas sí son propiedad privada. Y de hecho las bardaron, ya no dejan entrar. Por eso vamos hasta donde fuimos. Pero sí hay unos cachitos que son propiedad privada. Como mencionamos allá, hay mucha propiedad común en México, pero también hay propiedad privada. Y esos sotolines son propiedad privada. Antes nos dejaban entrar y ni siquiera nos cobraban. Nos llevaba el guía y ya. Pero ahora ya no se puede. Perdón por la interrupción. No, gracias. Bueno, el asunto es que uno puede decir, a ver, si uno quiere, por ejemplo, evaluar el riesgo de extinción de las patas de elefante, ¿no? De estos otolines, pues uno tendría que contar todos los individuos que hay en el Valle de Zapotitlán. Pero si uno quiere saber también, pues qué también les va, ¿no? Para ver en qué categoría los queremos poner, pues necesitamos saber, pues cómo están creciendo o decreciendo las poblaciones. Y puede ser justamente diferente el crecimiento de la población en donde estuvimos, que está bien cerradito, sin borregos,
que en el cerrito de enfrente, donde hay también hay, pero seguramente a lo mejor ahí meten chivos, ¿no? Entonces, pues cada una de esas poblaciones está creciendo de manera diferente, ¿sí? El problema acá es que como esas cosas las poliniza el viento y se dispersan por el viento, si se fijaron en la semilla, pues a lo mejor la distancia entre uno y otro no es tan grande como para evitar que lleguen las semillas. Ah, es que ahí el primo de un amigo fue a esa cosa y se trajo un frutito. Sí, ya voló la semilla. Acá está. Entonces, sí, no sé si lo alcancen a ver, pero los frutos son frutos salados, ¿no? Estos se dispersan por el viento. Entonces, en un viento muy, muy fuerte, sí pueden volar las semillas de un lado hacia el otro. Y entonces, aunque tengamos los encierros ahí, estos frutos eventualmente podrían llegar y colonizar o repoblar otra zona, ¿no? Entonces, pues hay cierta migración entre uno y otro lado, pero la verdad es que lo más común o lo más normal es que las semillas caigan en las inmediaciones de los adultos, ¿no? Entonces, pues la tasa de germinación y todo está más influenciada por el nivel local que en el nivel general. Entonces, pues cada una de esas subpoblaciones tiene una tasa de crecimiento, ¿sí? Y entonces, pues tenemos como estos apachonamientos o este comportamiento que a lo mejor hay poblaciones que están creciendo y poblaciones que están decreciendo o poblaciones que se mantienen igual. A veces esto se modela dependiendo, ¿no? Si hay una que, por ejemplo, un sitio que está aventando semillas, pues puede ser como un núcleo de propagación. Y hay otros que son como reservorios donde pues están muriendo, pero como están llegando nuevos individuos, pues a lo mejor se mantienen ahí nada más porque están llegando nuevos, ¿no? Aunque ellos no se reproducen, ¿sí? Entonces, pues en realidad esto es algo bastante más común de lo que uno cree. Y eso genera pues un problema justamente a la hora que uno quiere estudiar una población, ¿no? Porque dependiendo en qué subpoblación estés, pues el resultado puede ser completamente diferente, ¿sí? Entonces, idealmente cuando trabajamos con ecología de poblaciones, pues tenemos que monitorear o estudiar diferentes subpoblaciones para poder tener un comportamiento más generalizado, ¿sí? ¿Sí les quedó más o menos claro este asunto de qué es una metapoblación? Sí. Digan algo. Regáñalo, a ver si a ti sí te hacen caso. Bueno, pues eso es, por ejemplo, para plantas o para organismos que crecen en claros en la selva, pues eso también es bastante común, ¿no? O sea, uno puede tener una selva, ¿no? Muy, muy conservada y todo, pero va a haber árboles que se están muriendo y entonces va a haber claros nuevos y claros que se van cerrando digamos, y la dinámica hacia adentro de cada parche, pues es diferente porque pues se están abriendo o se están cerrando, en fin, ¿no? O sea, hay muchos sistemas, muchas poblaciones que se pueden comportar de esta manera, ¿no? A veces, pues, por ejemplo, pues no sé, a charcos de agua de diferente tamaño, ¿no? Que se están secando, o fruta que se está descomponiendo, o cosas así, pues depende, ¿no? O sea, o el estadio sucesional que tiene cada uno de estos parches, pues puede hacer que la dinámica poblacional interna en cada una de esas subpoblaciones sea diferente, pero la población general, o sea, es decir, la metapoblación, pues va a ser resultado de la suma de todo lo que está pasando en cada una de esas subpoblaciones. Bueno, pues en teoría, pues ahora sí que siguiendo la lógica de los paros, no debimos haber visto nada nuevo y pues en realidad pues no vimos nada nuevo, nada más profundizamos algo
que ya más o menos estuvieron viendo en clase, ¿no? Pero digamos que estos conceptos o estas ideas nos van a ayudar mucho para entender el siguiente tema que vamos a ver, que es competencia intraespecífica. De todos modos, tienen ustedes el libro el Gotelli, que ya les subí, y ahí vienen bien explicado todo esto que hemos estado viendo. Y pues sí, les encargaría, por favor, que revisen el capítulo de competencia interespecífica, porque la verdad estos modelitos de Lotka-Volterra que vamos a estar viendo, pues se les suele complicar a la gente, ¿sí? Entonces échenle un ojo y lo vemos la siguiente clase. Y de todos modos, también si tienen dudas con sus prácticas y eso, lo vemos la siguiente clase, pero es importante que ya vayan avanzando, porque se acuerden que la idea es que lleguen a presentar ya sea una presentación oral o un cartel en el simposio de ecología, que ahorita no recuerdo exactamente las fechas, pero pues siempre nos dicen tal día y ya hay que meter los resúmenes y eso, y no nos vamos a esperar hasta el último segundo para meter. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, pues empezamos un poquito tarde la clase, perdón, pero yo les decía que quería hacerlo en la casa, pero no se pudo. Y ya como no hicimos receso, pues entonces es buen tiempo para parar. Si pueden aprovechar a seguirse poniendo de acuerdo con el asunto de las prácticas, y nos vemos entonces el jueves, si es que no hay paro o algo para decir. Yo, si me lo permiten, Ajá. quisiera invitarlos a reflexionar muy en serio sobre estos paros, ¿no? Generalmente acaban perjudicándolos mucho a ustedes académicamente, porque los semestres no se pueden alargar, porque como ahora todo está sistematizado electrónicamente, pues tenemos que acabar y empezar al mismo tiempo que el resto de la universidad. Los tiempos en los que ciencia siempre estaba desfasada, pues pasaron una factura muy alta a la calidad académica, y sobre todo ya no se puede, porque ahora todo es electrónico, todo entra simultáneo, tarara, tarara, tarara. Esto no quiere decir que bajen la guardia sobre las cosas por las que creen que tienen que luchar. Y yo celebro que muchos de ustedes piensen que tienen cosas por las que hay que luchar. Nada más sí los invito a pensar qué tan eficaz es parar, porque yo estoy en la facultad ahorita y estuve aquí el viernes y prácticamente no hay nadie haciendo actividades en torno al paro. Por ahí oigo a lo lejos un megáfono a ratos, pero creo que es de polacas, no es de aquí. Entonces, paralizar a la facultad paraliza las movilizaciones y las discusiones, ¿no? No sé si vieron que hoy hay un comunicado del rector convocando a la Comisión de Legislación del Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de la universidad, está por arriba del rector, y los consejeros universitarios se eligen en urnas con voto universal y secreto. Ustedes tienen consejeros universitarios y consejeros técnicos. A lo mejor no votaron, pero bueno, pues fueron electos igual que los nuestros, ¿no? Entonces, desde luego, nadie les va a decir que no hagan un paro y que si lo hacen los van a reprobar. Y si alguien les dice eso, me hacen el favor de decirnos para dar un escándalo. Pero los invito a reflexionar muy profundamente, porque generalmente muchas de estas cosas se mueven desde afuera y es muy duro, y se los digo por experiencia propia, es muy duro al cabo de muy poco tiempo ver que acabamos engordándole el caldo al que identificábamos como enemigo. La UNAM está siempre en la mira, siempre. Este no es el mejor momento de la UNAM,
en términos de presupuesto, en términos de validación social. Ustedes lo están viendo, acaban de tener que pagar 400 pesos por un camión que además nos dejó tirados y el extinguidor no servía. Pero hay que tener de verdad mucho, mucho cuidado de no engordarle el caldo justo a quien queríamos quitárselo. Los invito a discutir, a reflexionar, a no irse con lo que les dijeron o con lo que dijeron en la asamblea. Los acuerdos que se tomaron en el Consejo Universitario están en la Gaceta de la UNAM, que pueden ver desde su teléfono. Y además, la ley orgánica de la UNAM y el Estatuto del Personal Académico y todas estas cosas que marcan la legislación universitaria están disponibles. Entonces, no se vayan con lo que les dijeron, léanlo con el corazón en la mano, la cabeza fresca y el hígado guardado en un cajón. A mí en lo personal me parece que el término del uso vandalismo fue muy fallido, aunque el vandalismo está tipificado en la legislación universitaria. Y sí, pues si una actividad pone en peligro al resto de la comunidad, pues a lo mejor sí debe de considerarse vandalismo, y a lo mejor pintar una barda de protesta no debe considerarse vandalismo. Lo que quiera, eso no importa. Lo que yo opine de verdad me importa a mí. Lo que es muy importante es que ustedes tengan una opinión propia, de primera mano, de fuentes primarias, como decimos cuando les pedimos que consulten cosas, y no que se los grillen los medios profesionales, que a veces no son más tipillos de peluche en esta facultad. Ahórrense la amargura de dentro de 1 o 2 semestres decir, para eso nos fuimos a paro, para eso perdí tanto tiempo, porque es muy rudo. Y se los digo como alguien que participó en muchas grillas de la facultad, en una época en la que la grilla definía la facultad, en los 70, ¿no? Y luego descubrir a quienes, en dónde acabaron, a los que apoyamos y qué acabaron haciendo, por ejemplo, el sindicato. Digo, no todas las personas del sindicato, pero sí el sindicato como institución, pues es muy rudo, ¿no? Entonces, váyanse a las fuentes primarias, lean, pregunten, dudas a gente que les sepa, discutan entre ustedes y no caigan en sí estarían bien unos días de paro, porque ya se puso muy pesado el semestre, ¿no? Y les agradezco que me hayan permitido decirles esto que no está en el temario, en tiempo de la clase que sí está en el temario. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más, alguna duda o algo, pues nos veríamos el jueves. Esperemos que ya de forma presencial, porque la verdad es que esos temas sí es más, bueno, para mí es más fácil explicarlos y verlos en el pizarrón. Y yo de pronto todavía no domino muy bien estas tecnologías como para estarle aquí con el pizarrón, y eso de no verlos a la cara también me saca muchísimo de onda, y entonces pues ojalá y sí sea presencial. ¿Sale? Bueno, Cuídense, que les vaya muy bien. Nos vemos, hasta luego. Gracias, adiós. Perdón, hay Alberto López, Ah, sí, perdón, una duda. ¿Qué capítulo dijo del libro que nos recomendaba leer? el libro está ahí en el Classroom del Gotelli, y es el de, pues, el tema que vamos a ver es competencia interespecífica.